El apóstol San Pablo escribió a los filipenses y les dijo: cuando me acuerdo de ustedes doy gracias a Dios, y cuando oro pido con alegría por todos ustedes. Hoy doy gracias a Dios por tu vida y pido a Dios para que te bendiga y te acompañe siempre. Y quiero invitarles a todos ustedes para que se suscriban a Facebook y juntos podamos seguir llevando adelante la gran obra del Señor, de tal forma que el poder del Evangelio llegue a todos los rincones de la tierra. Suscríbete y permite que Dios siga bendiciendo este gran trabajo evangelizador que estamos haciendo todos como familia de Dios. Hola amigos, hoy bendigo a Dios por tu vida y quiero darte las gracias por el apoyo incondicional que le estás dando a este programa Palabra Viva. Quiero invitarte para que nos sigas apoyando, para que te suscribas y así puedas obtener la exclusividad de los temas que semana tras semana voy a desarrollar para tu crecimiento espiritual. Gracias una vez más por este gran apoyo. Pide a Dios para que te sostenga, para que te bendiga y sobre todo para que te puedas unir a este esfuerzo que estamos haciendo de hacer posible que el mundo entero sea tocado por el poder de Jesucristo y de su palabra. Que Dios te bendiga y gracias por tu apoyo. ¿Qué tal, amigos? Con mucha frecuencia me encuentro con personas que por dentro están quebrantadas, están fracturadas, lastimadas, con muchas heridas. No hay duda de que cada persona tiene su propia historia de dolor y cada uno sabe cuánto le pesan y le duelen sus heridas. Sin embargo, las heridas que más duelen son aquellas que nosotros mismos nos negamos a curar. Sana tus heridas para que vivas una vida sana. La buena noticia es que Dios siempre entra en nuestra vida, cura nuestras heridas y nos da una nueva vida. No hay dolor, no hay enfermedad y no hay herida que Dios no pueda sanar. Sana hoy y sé siempre feliz. Hoy el Evangelio está tomado de San Marcos en el capítulo 8, versículo del 34 al 38. Jesús, después de escuchar aquella profesión de fe que hizo Pedro cuando declaró que Jesús era el Mesías, y luego de hacer una predicción, una revelación de su propia pasión, donde habló acerca de su sufrimiento, acerca del rechazo e incluso acerca de la muerte que iba a padecer, como también de su propia resurrección, ahora Jesús se dirige no solo a sus discípulos, sino también a la multitud. Y les dice algo que a mí me parece bastante fascinante, porque les dice: si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere vivir como mi discípulo, esto es lo que debe hacer. Y nos propone 3 pasos que yo pudiera decir hoy son 3 pasos que no son fáciles de cumplir, que no son fáciles quizás de realizar, pero que en la medida en que tú y yo nos propongamos vivirlos, practicarlos, ciertamente nos convertiremos en esos discípulos que el Señor quiere que nosotros seamos. Sí, hoy día creo que hay muchos cristianos, pero yo me pregunto, ¿cuántos discípulos? Hoy el Señor nos llama a un discipulado. Hoy el Señor nos llama a un compromiso más grande en nuestro caminar con Él. ¿Cuáles son esos 3 pasos que hoy Jesús nos propone? Dice Jesús hoy en el Evangelio. Escuchemos en el versículo 34. Luego Jesús llamó a sus discípulos y a la gente y dijo: si alguno quiere ser discípulo mío, dice lo primero, dice la palabra de Dios, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Cuando Jesús dice niéguese a sí mismo, no nos está diciendo que debemos negar nuestra humanidad, ni tampoco es negar nuestra personalidad, ni tampoco negarnos a comernos un chocolate, por ejemplo. No, es mucho más que eso. Negarnos a nosotros mismos hay que saberlo entender. Y hay un texto que a mí me da mucha luz y creo que nos puede clarificar mucho qué significa eso de negarnos a nosotros mismos. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios, en el capítulo 6, versículo 20. Dice, desde el versículo 19, dice: ustedes, dice el apóstol Pablo, no son sus propios dueños, porque Dios los ha comprado por precio. Por eso deben glorificar a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. He ahí la clave para entender qué significa negarnos a nosotros mismos. El apóstol dice, es que no somos dueños de nosotros mismos. No, hemos sido comprados y hemos sido comprados por un gran precio.
Por lo tanto, negarnos a nosotros mismos significa dejar a un lado tanta autosuficiencia. Somos muy presuntuosos, jactanciosos, pretenciosos, orgullosos. Creemos que podemos hacerla por nosotros mismos, que no necesitamos ni siquiera de Dios, que lo tenemos ya todo entendido, que sabemos lo que tenemos que hacer. Y la vida no se trata de vivirla de esa manera. No, la vida es para vivirla siempre reconociendo que hay un Dios, que hay un ser supremo a nosotros. Un ser que le da sentido a nuestra vida. Un ser que es el que dirige nuestra vida. Si ustedes quieren, negarnos a nosotros mismos significa someternos al liderazgo de Jesús, al señorío de Jesús. Es reconocer que yo no soy dueño de mi vida, que mi vida se la debo a Él, porque Él me la ha dado, porque Él me ha comprado. Por lo tanto, cuando yo tengo esa referencia, que es Cristo, mi Señor, que es mi Dios, entonces yo empiezo a contar con Él para todo lo que yo planeo hacer. Y en todo lo que yo hago, estoy siempre involucrándolo a Él. De tal forma, por ejemplo, que si yo voy a tomar una decisión, yo no tomo esa decisión sin contar con Él. ¿Por qué? Porque es que yo no soy el dueño de mi vida le pertenece a Él. Por lo tanto, esta decisión mía también es decisión de Él. Por eso entonces hablo con Él, le pido discernimiento, le pido luz, le pido ayuda. ¿Por qué? Porque no soy el dueño de mi vida le pertenece a Él. Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, dice el Señor. Pero dice luego, y ese es el segundo paso, me parece fundamental, dice, cargue con su cruz. Cargue con su cruz. Regularmente cuando hablamos de la cruz, hacemos referencia a aquellas pruebas, dificultades de la vida. A veces una incapacidad física o quizás la persona que te está molestando todo el tiempo y haciendo la vida imposible. ¿Y cuántas veces decimos, esa es mi cruz? Pero quiero que entiendas algo. La cruz es mucho más que eso, porque antes de Jesús cargar con la cruz, literalmente hablando, ya Él tenía pruebas, ya Él tenía dificultades, como cualquier otro ser humano. La cruz, déjame decirte, era un sinónimo de vergüenza, de humillación y por supuesto de muerte. Por lo tanto, cuando Jesús dice que carguemos con la cruz, está haciendo referencia, si ustedes quieren, a aquellas situaciones, circunstancias de la vida que muchas veces podemos decir nos humillan y ofenden nuestro orgullo, pero que cuando las vivimos tenemos que aprender a abrazarlas, a aceptarlas, porque son buenas para nuestra vida, porque nos hacen bien, porque nos permiten crecer. Porque eso es lo que el Señor simplemente está permitiendo que suceda en nuestra vida para nuestra propia santificación. Sí, cargar con la cruz significa aceptar aquellas situaciones que a veces ofenden nuestro orgullo, que a veces nos humillan. ¿Cuántas veces, por ejemplo, alguien se olvida de tu cumpleaños y te ofendes? O vas al banco, vas al supermercado, vas a un lugar y de pronto te ignoraron y te ofenden en tu orgullo. Y como esa persona no me saludó y te sientes mal porque simplemente ofendió tu orgullo o alguien te criticó. Y muchas veces tú quieres ofender a la otra persona de regreso porque te molestó, hirió tu vanidad, hirió tu orgullo. ¿Y sabes qué dice el Señor? Esos momentos, esas situaciones, no respondas con otra ofensa. No busques vengarte de la otra persona. Por el contrario, acéptalo, abrázalo. Eso es parte de tu cruz. Eso es lo que significa cargar con la cruz. Aceptar esos momentos de humillación, de vergüenza. Y lo aceptamos, ¿sabes por qué? Porque somos discípulos del Señor. Y finalmente, dice el Señor, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Y seguir al Señor no es otra cosa más que caminar en obediencia. Es básicamente hacer lo que Él nos diga. Eso fue lo que María, qué gran ejemplo, ¿verdad? Y qué gran palabra de sabiduría nos dio nuestra Madre, la Virgen María, en Caná de Galilea, cuando le dijo a los sirvientes, hagan lo que Él les diga. Eso es lo que significa caminar y seguir al Señor. Es
obedecerle. Nuestra humanidad siempre está buscando desobedecerle a Dios desde el principio de la creación. Recordemos a nuestros primeros padres, Adán y Eva, ¿qué hicieron? Desobedecieron. Y como que está en nuestra naturaleza caminar en desobediencia. Pero cuando somos del Señor y buscamos ser discípulos del Señor y caminar con el Señor, estamos llamados a obedecer. Y eso es lo que significa seguirle a Él. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que cuando tú caminas con el Señor, le sigues al Señor y lo obedeces, Él siempre te respalda en todo. Y Él siempre provee. Él siempre suple. Óyelo bien. Él siempre provee. Él siempre suple. En cada circunstancia, en cada necesidad. Hay un texto que a mí siempre me ha fascinado al respecto. Y está precisamente en el Evangelio de San Lucas. En el capítulo 9. Versículo 13. Ustedes recordarán cuando Jesús llevó a sus discípulos a un pueblo llamado Betsaida y mucha gente le siguió, dice la palabra de Dios. Y allí Jesús les habló del reino, como también sanó a muchos enfermos, que era lo que Jesús siempre hacía. Pero dice la palabra de Dios que cuando ya comenzaba a hacerse la tarde, se acercaron a Jesús los 12 discípulos y le dijeron: despide a toda esta gente. Sí, despídela, mándala a sus casas y a los campos cercanos, porque en este lugar no hay nada. Que vayan y busquen comida en otro lugar, porque aquí no hay nada. Y la respuesta de Jesús fue muy interesante. Jesús les dijo: denles ustedes de comer. Escuchemos. Para ellos no había nada. Era un lugar donde no había posibilidad alguna de poder alimentar a aquella multitud. Y sin embargo, la respuesta de Jesús fue: denles ustedes de comer. Ellos contestaron: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a menos que vayamos a comprar comida para toda esta gente. Pues eran unos 5,000 hombres. Pero Jesús dijo a sus discípulos, escuchemos esto: háganlos sentarse en grupos como de 50. Y aquí viene lo más hermoso. Dice el versículo 15: ellos obedecieron e hicieron sentar a todos. Ellos obedecieron e hicieron sentar a todos. Luego Jesús tomó en sus manos los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo pronunció sobre ellos la bendición. Los partió y los dio a sus discípulos para que los repartieran entre la gente. Y la gente comió hasta quedar satisfecha y recogieron 12 canastos de los pedazos sobrantes. ¡Ja! ¡Qué hermosura! Ellos obedecieron. ¿Y quién suplió? Jesús. Dio todo lo que ellos necesitaban para que ese milagro sucediera. No fueron los discípulos los que le dieron a comer a una multitud, fue Jesús. Y esto es importante que siempre lo tengamos presente. Fue Jesús el que suplió para que ellos consiguieran y lograran semejante milagro. Y ese es el detalle. Cuando nosotros caminamos en obediencia con el Señor, eso es lo más hermoso que nos puede pasar. Es hacer lo que el Señor siempre nos dice. ¿Sabes por qué? Porque cuando nosotros lo hacemos, el Señor siempre nos respalda. El Señor no nos deja solo. El Señor nunca te dice: dale de comer y te deja sin nada. No, Él está ahí contigo para hacer ese milagro. Cuando el Señor te dice que vayas, ve, porque Él está contigo. No vas a ir solo. Cuando el Señor te dice: haz algo, hazlo, porque Él está ahí caminando contigo y Él te va a dar las fuerzas para hacerlo. Cuando Dios, por ejemplo, te dice: ve donde esa persona y dile que le perdonas, o dale un abrazo, o simplemente hazle un favor a esa persona que te ha negado miles de favores antes. El Señor va a estar contigo para darte la fuerza, de tal forma que lo puedas hacer. Y al hacerlo, vas a dar gloria a Dios y vas a ver cómo el Señor se glorifica en tu vida. Qué hermoso es poder caminar en obediencia y hacer lo que el Señor nos dice que nosotros hagamos. Esto no es fácil. Ciertamente no es fácil ser discípulo del Señor. No es fácil negarnos. No es fácil cargar con la cruz. No es fácil caminar en obediencia. De hecho, el Evangelio nos va a decir en la versión de Juan que cuando muchos escucharon este lenguaje y lo que Jesús les estaba pidiendo, muchos dieron media vuelta y se fueron porque encontraron este lenguaje difícil de aceptar. No es fácil. Y lo más hermoso, y por eso tenemos que estar siempre agradecidos, es que Jesús nunca nos hizo falsas promesas. Él de entrada nos dice
qué es lo que Él espera y nos dice que no es fácil. Pero ¿sabes una cosa? El hecho de que no sea fácil no significa que sea imposible. Sí, es posible y lo podemos realizar porque el Señor siempre nos da la gracia para lograrlo. Si alguno quiere ser mi discípulo, dice Jesús hoy, que se niegue a sí mismo, que cargue con la cruz y me siga. ¿Estás dispuesta? ¿Estás dispuesto a hacerlo? Es tu decisión. Que el Señor te bendiga hoy y cada día de tu vida, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El apóstol San Pablo escribió a los filipenses y les dijo: cuando me acuerdo de ustedes doy gracias a Dios, y cuando oro pido con alegría por todos ustedes. Hoy doy gracias a Dios por tu vida y pido a Dios para que te bendiga y te acompañe siempre. Y quiero invitarles a todos ustedes para que se suscriban a Facebook y juntos podamos seguir llevando adelante la gran obra del Señor, de tal forma que el poder del Evangelio llegue a todos los rincones de la tierra. Suscríbete y permite que Dios siga bendiciendo este gran trabajo evangelizador que estamos haciendo todos como familia de Dios. Hola amigos, hoy bendigo a Dios por tu vida y quiero darte las gracias por el apoyo incondicional que le estás dando a este programa Palabra Viva. Quiero invitarte para que nos sigas apoyando, para que te suscribas y así puedas obtener la exclusividad de los temas que semana tras semana voy a desarrollar para tu crecimiento espiritual. Gracias una vez más por este gran apoyo. Pido a Dios para que te sostenga, para que te bendiga y sobre todo para que te puedas unir a este esfuerzo que estamos haciendo de hacer posible que el mundo entero sea tocado por el poder de Jesucristo y de su palabra. Que Dios te bendiga y gracias por tu apoyo.